Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Diego y hoy en nuestra cita con la historia visitamos el castillo de Guadamur, situado en la localidad toledana de Guadamur, Toledo, España. Se encuentra a unos 20 minutos de Toledo y a 1 hora de Madrid y podemos acceder a ella a través del transporte público, con la línea que une Toledo y Madrid, gestionada por la empresa Samar. Mucho más común es llegar en transporte particular, gracias a la buena conexión a través de la autovía CM40 y la carretera CM401. El castillo está situado al este de la villa, en el Cerro de la Ermita, en un pequeño promontorio bajo el que pasaba el arroyo que cruzaba el pueblo. Es de propiedad privada y tiene un convenio con el ayuntamiento para poder visitarlo. Quedaros hasta el final del vídeo y os contaré los horarios y precios. Al castillo accederemos a través de la oficina de turismo. Entramos y lo primero que nos encontramos es un camino de tierra rodeado de un pequeño pinar y al fondo ya sí luce espectacular esta maravilla histórica. Y ahora vamos a conocer su historia. ¡Ey! ¡Venga! ¡Dale al botoncito de suscribir! ¡Que es gratis! ¡Venga! ¡Gracias! Cuando se desintegró el Califato de Córdoba en el año 1035, se crearon los reinos de taifas, que son independientes entre sí. En la taifa de Toledo se decidió construir torres vigía alrededor de la capital, para controlar los ataques que podían llegar de los 4 puntos cardinales, los cristianos por el norte y otras taifas por el sur, este y oeste. En aquel momento se decidió crear en Guadamur una torre vigía relativamente pequeña, no más grande que los cilindros de las torres del castillo, donde cuentan que vivía Zaida, la hija del rey taifa de Toledo. Cuando en 1085 la Reconquista llegó a Toledo, se expulsó a los árabes y los cristianos comenzaron a vivir en la torre vigía porque era la zona más segura de Guadamur. Y esto perduró hasta la batalla de Navas de Tolosa en 1212, cuando los cristianos ya se atrevieron a salir de la torre porque los árabes estaban ya relegados al otro lado del Guadalquivir, e incluso hicieron la primera iglesia en el 1240 aproximadamente. Pasaron los siglos y ahora lo que aparece en Toledo son las disputas de poder entre los nobles más importantes, que eran principalmente 2 familias, los López de Ayala y los Silva. Los primeros eran muy importantes, puesto que ostentaban la alcaldía de Toledo. Los segundos eran de origen portugués y ya tenían el castillo de Barcience. En 1440, don Pedro López de Ayala, que fue uno de los nobles más importantes de Toledo, compró todas las tierras del pueblo de Guadamur. El rey le concedió el vasallaje de los aproximadamente 50 vecinos que habitaban en el pueblo. Por miedo a que algún día el rey decidiera conceder la alcaldía a los Silva, lo que supondría que tendrían que irse de Toledo, decidieron que tenían que construirse un castillo en el que poder vivir y defenderse. Y fue así como don Pedro López de Ayala eligió el Cerro de la Natividad de Guadamur para construir su castillo encima de la antigua torre musulmana. Posteriormente, en 1470, se le otorgó el título de conde de Fuensalida por medio de Enrique IV y lo mantendrían hasta el siglo XVII, pasando a la casa de Velasco. El castillo de Guadamur se construyó en 2 fases, la primera de ellas hacia 1470 y la segunda hacia 1520. El arquitecto se cree que fue Juan Gauss, de ahí su estilo entre gótico, borgoñón e italianizante, al cual mandó construir un castillo que fuera a prueba de cañones, de ahí las troneras. El lujo y la fantasía harán presencia tanto en el interior como en el exterior de estas fortificaciones. A continuación, se reformó la barrera y se le dotó de más elementos defensivos que aún se conservan. En 1637,
1641 y 1659, el rey Felipe IV ordenó al sexto conde de Fuensalida que se le entregara todo el armamento disponible para atender a las necesidades bélicas de la corona. Los distintos condes estuvieron muy relacionados con el ejército, oficiales en la guerra de los Reyes Católicos con Francia, en San Quintín con Felipe II, en los ejércitos de Felipe IV y otros tantos. En el siglo XVIII, el título y la propiedad pasaron a formar parte del inmenso patrimonio de la Casa de Escalona, siendo después disputados por la duquesa de Osuna y el conde de Cedillo, descendiente matrilineal del segundo conde de Fuensalida. En esta época, los condes se trasladaron a su palacio toledano, junto a la iglesia de Santo Tomé, que hoy alberga la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El castillo, junto a su función protectora, servía también como destino de descanso y de caza de la familia. Más adelante, fue usado por las tropas francesas durante la Guerra de Independencia, e incendiado y rehabilitado, fue vuelto a incendiar durante las guerras carlistas. En 1880, 3 vecinos de Guadamur deciden comprar el castillo a Bernardino Fernández de Velasco, 18º conde de Haro, descendiente de los condes de Fuensalida. Durante estos años, estos 3 vecinos alojan en él a pobres y necesitados. Sin embargo, el deterioro del edificio era notable y las condiciones insalubres. 7 años más tarde, el 4 de mayo de 1887, Jerónimo López de Ayala y del Hierro, quinto marqués de Villanueva del Castillo, descendiente de los Ayala, anima a su suegro, el cuarto barón de las Cuatro Torres, a comprarlo para su restauración y segunda vivienda, aquel como especialista en historia del arte y este como medievalista. El nuevo propietario, Carlos Morenés y Tor, había nacido en la Nou de Gallá, en Tarragona, hacia 1835. Fue un senador selecto de la Cámara Alta por la provincia de Tarragona. En la tarea de restauración, iniciada inmediatamente después de la compra, colaboraron con sus consejos y repetidas visitas personajes como don Jerónimo López de Ayala, erudito conocedor del arte toledano y el tema de los castillos. Se consiguió en poco tiempo y a costa de grandes gastos su total restauración. Dicho conde plasmó en unos frescos de la planta noble la excursión a Guadamur de los príncipes Juana y Felipe el 11 de julio de 1502. Fue sede del Banco Republicano durante la Guerra Civil Española y tras esta, los daños sufridos en el edificio fueron reconstruidos por el marqués de Aguilar del Campo, quien llevó a cabo la última restauración. El 18 de junio de 1964 fue declarado Monumento Histórico Artístico. En la actualidad tiene el estatus de bien de interés cultural bajo la Ley de Protección de Declaración Genérica del Decreto del 22 de abril de 1949 y la Ley 16/1985 sobre el patrimonio histórico español. Su propietario actual es Venancio Sánchez, un empresario madrileño con mucho dinero que vino a Guadamur para comprar una viga y se enamoró de tal manera del castillo que, curiosamente, en esa época estaba en venta y lo compró en 1997 a una hija del marqués de Campo y le costó alrededor de 1,5 millones de los actuales euros. Actualmente, en estos más de 20 años, lleva gastados en su rehabilitación la friolera de unos 7 millones de euros y todavía queda mucho por restaurar. Y eso que el castillo estaba en buenas condiciones porque estuvo habitado hasta el siglo pasado. Y ahora bien, aquí llega mi pregunta. Si el castillo le costó 1,5 millones de euros en 1997 y lleva más de 7 millones de euros gastados en la restauración,
¿Cuánto creéis que está valorado el castillo actualmente? Por favor, dejádmelo en los comentarios, que yo le voy a echar un ojito y veremos quién está más aproximada en la cifra correcta. Los trabajos de restauración se están realizando bajo las órdenes del historiador e investigador Edward Cooper. En la actualidad, además de la restauración del castillo, se están acondicionando unas instalaciones para celebración de eventos y bodas. Ahora vamos con su estructura. El edificio es de influencia italiana. Está formado por el castillo o casa fuerte, torre del homenaje, barrera y foso. En la parte occidental, en una de las esquinas del castillo, se erige una poderosa torre del homenaje, de 15 metros de largo, 10 de ancho y unos 33 de alto, pertrechada de garitas macizas. En tiempos de los Reyes Católicos se elevó su imponente figura y se la dotó de los elementos defensivos que aún conserva, como son los garitones circulares situados en las esquinas. La barbacana tiene un grosor de 4 metros de ancho, ya que tiene un refuerzo con unas gradas por detrás, lo que le hace muy resistente. Está construida con piedra negra, con vetas blancas llamada gneiss, que es la piedra que apareció en la excavación del foso. Cuando se acabó la piedra del foso, continuaron la construcción con piedra gneiss rosa y marrón y granito traídos de una cantera cercana. El castillo está circundado por un recinto amurallado o barrera recorrido por un adarve en su parte superior. Tanto el castillo como la muralla se encuentran flanqueados por atalayas circulares coronadas de merlones en forma de prisma piramidal y almenas. Junto a esta aparecen los esperontes triangulares que minoraban los efectos de la artillería. Solución de refuerzo que es de las primeras en su género y antecedente de la arquitectura militar defensiva de los siglos XVIII y XIX. Aparte de las típicas saeteras, también aparecen por primera vez las troneras, que es la ventanita circular que vemos en el muro, por lo que se pueden disparar con protección piezas de artillería ligera o armas de fuego como los cañones, a la vez que te proteges del enemigo. Un amplio foso seco, su único cometido es impedir la entrada del castillo, se abre a sus pies con la misma disposición en planta que el castillo. Se accede al recinto por un puente levadizo, cuya puerta está custodiada por 2 borges que la flanquean y el tradicional matacán que permite arrojar piedras y objetos ardientes al enemigo a través de sus orificios, con el escudo de la familia del conde de Asalto en el centro. Se sabe que anteriormente a la reforma de Morenés había otro puente levadizo que unía la puerta principal con la torre del homenaje, donde actualmente se sitúa esta ventana. El interior alberga una interesante colección de armaduras, tapices, cuadros y muebles de la época. El palacio residencia constituye el núcleo del castillo, formado por el patio de armas, actualmente cubierto, a cuyo alrededor se sitúan las distintas estancias. Su planta baja se encuentra abovedada, acogiendo las caballerizas, capilla, cocinas y demás dependencias del servicio, mientras que la planta alta posee una techumbre plana compuesta por ricos artesonados y alfarjes de inspiración mudéjar, donde se encuentran las dependencias de los señores. Iniciamos por la derecha el recorrido por el interior del castillo, por el mismo camino por el que hacía la ronda a la guardia. Bajo la torre aparece un pasadizo con 3 agujeros en la bóveda que comunican con la habitación de arriba. En algún momento se pensó que eran una buhonera para arrojar piedras o líquidos calientes, pero en realidad, adivinar qué son.
Si vienen de las habitaciones, ahí lo dejo. Junto a una de las ventanas encontramos el escudo de los López de Ayala. Eligieron 2 lobos de sable, uno sobre el otro, bordura de gules con 8 aspas de oro en representación del apellido López, ya que López proviene del latín lupus, lobo, un animal que además representa la inteligencia y la astucia. El pozo tiene más de 20 metros y una galería de poca altura que va hacia la puerta. Se llama Pozo de Poter por derivación de la puerta poterna. Se encontró cuando se fue a construir la torre del homenaje y se cree que era el pozo en el que ya bebían los árabes. Para no perderlo, construyeron la hornacina y desde arriba llega al comedor. El pozo tuvo agua hasta aproximadamente 1590, ya que a medida que fue creciendo el pueblo, fue secándose los manantiales. Las caballerizas se sitúan en la planta baja del castillo, en un lugar accesible desde el exterior para las caballerías. Se pueden apreciar los pesebres junto a sus argollas, formados por una serie de arcos de medio punto realizados en ladrillo. Los muros están construidos por mampuesto encintado y el techo se cubre con las cubiertas tradicionales de las casas manchegas, compuestas por vigas de madera transversales unidas con bovedillas de ladrillo encaladas. Habitación abovedada. Se sitúa a distinto nivel que el resto del castillo, algo más soterrada. Esta estancia es el único vestigio que queda actualmente de la anterior torre musulmana sobre el que se asentó la construcción. Aljibe. Fue construido 100 años después que el resto de la edificación, y a diferencia de otros espacios similares que se construyen de forma soterrada, este espacio se levanta a cota cero, ocupando la parte central de la planta baja. Encima se encuentra el patio central. Sus paredes están construidas de ladrillo revestido de cemento para la impermeabilización de las superficies y el suelo está cubierto con baldosines de barro cocido sin devastar y un decantador. Unos escalones llevan hasta la puerta principal, que la encontramos decorada con 2 ballesteros y 3 escudos. En el centro, el escudo de los Ayala, a la izquierda, el escudo de la madre del constructor, Elvira de Castañeda, porque aporta mucho dinero y es la dueña de casi todo Fuensalida, y a la derecha, el escudo de los Silva con su típico león. Como los Ayala y los Silva se llevaban a matar, decidieron casar a sus hijos para crear lazos e intentar llevarse mejor ambas familias, algo que no consiguieron. Zaguán. Se trata de la primera zona cubierta que nos encontramos al entrar al palacio. Está decorada con elementos de inspiración gótica como son una puerta en alféizar y otra más reducida, con arco vaído. Un friso recorre la parte superior de la estancia, decorado con carácter góticos tan del gusto de los edificios toledanos de esta época. Comunica con la escalera monumental a través de un vano con arco de medio punto, salvando un pequeño desnivel de 5 escalones con pasamanos de 2 segmentos, realizados en piedra de la misma estética que la escalera monumental. La escalera se hizo durante la reforma de Morenés, tirando esa pared, dado que la única forma de acceder a la planta superior era mediante la escalera de caracol que hay a la derecha. Finaliza en el primer piso del inmueble en una arcada formada por 2 arcos geminados separados por una fina columna. El espacio que ocupa la escalera se cubre con 2 estructuras de madera de inspiración mudéjar separadas por un arco diafragma de forma vaída. Ambas estructuras se asientan sobre un friso corrido compuesto por una moldura de yeso decorada con caracteres góticos. El comedor. Es una estancia rectangular ubicada en la planta baja de la torre del homenaje. En ella aparece, al fondo, una chimenea formada por un hogar. La parte superior de la chimenea está formada por la campana que emula un edificio gótico, con un ventanal central con un arco conopial festoneado y los típicos pináculos góticos. Esta ventana posee a ambos lados 2 leones rampantes bajo arcos carpaneles, a juego con el ventanal central.
La sala se cubre con un artesonado de madera de estilo mudéjar, apoyado en una moldura corrida decorada con bolas. En las paredes de la estancia se abren diversas ventanas y puertas con pronunciadas alfaizantes y se decoran con frescos neogóticos que recogen escenas de la historia del castillo, como por ejemplo la visita de Juana y Felipe. Y aquí dentro se encuentra el hueco que se unía con el pozo de Potter. Tanto esta primera planta como la superior, en torno al patio central, se distribuyen preciosas habitaciones y dormitorios que actualmente se están acondicionando y restaurando. Los cubos o torres circulares que pueden verse en el exterior están bellamente decorados, algunos utilizados como pequeños cuartos de lectura y otros como baños. El patio central, de planta baja cuadrangular, con dos corredores en varios niveles, sostenido por arcos carpaneles. Posiblemente su diseño data de la segunda fase de construcción del castillo en el siglo XVI. Las decoraciones de los ventanales están inspirados en otros edificios y monasterios existentes. En medio del patio existe un brocal para sacar agua del aljibe. La parte superior del patio lo conforma una terraza con defensas y una bonita vista de la torre del homenaje. Sobre la gran sala de la biblioteca, otro gran salón con bóveda de cañón. Es la estancia más alta de la torre del homenaje. Más arriba se encuentra el acceso a la terraza superior de la torre, a través de una trampilla en el techo. Desde aquí se puede visualizar todo Guadamur y toda la zona con unas vistas panorámicas impresionantes. Curiosidades. Ilustres personajes lo han habitado temporalmente: el matrimonio de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, el cardenal Cisneros, el emperador Carlos V y como prisionera la princesa de Éboli, encerrada aquí por orden de Felipe II. También fue cárcel secreta en tiempos de la Inquisición, y un personaje real muy importante, como fue el profeta Miguel de Piedrola, fue encerrado aquí en lo más alto de la torre, dado que era muy propenso a fugarse, y de esta época tratan los primeros planos del edificio, dado que el rey Felipe mandó hacerlos para saber cuánto de difícil era escapar del castillo. Como ya sabemos, antes de la construcción del castillo ya existía en el lugar una torre árabe en la que vivía la hija del rey taifa de Toledo, Zaida. El rey Alfonso VI y la princesa mantenían una relación secreta, pero cuando el padre, el rey Tarik, se enteró, le cortó la cabeza a su hija y la lanzó al pozo de Potter. Dicen los vecinos de más edad que en las noches oscuras se oyen los lamentos de la princesa desde las profundidades del pozo. Delante del edificio se construyó en la época de Morenés un estanque para regar los jardines que más adelante se usaría como piscina. De hecho, fue la piscina municipal del pueblo hasta los años 60. En el castillo, a fecha de hoy, se han llegado a rodar hasta 200 películas y series como El Ministerio del Tiempo, Isabel y Águila Roja, y películas como El Cid Campeador, Juana la Loca de vez en cuando, Los Borgia, Miguel y William, La Corona Partida y la serie de Prime Video El Cid, entre muchas otras. Y bien, con esto terminamos la visita al castillo. Os dejo cómo acceder al castillo, teléfonos de interés, horarios y precios de las visitas. Y por último, recalcar que si tenéis la oportunidad de visitar el castillo, no dudéis ni un segundo en ir a visitarlo. Las visitas guiadas son espectaculares y el guía turístico es una persona muy agradable y que explica muy bien las cosas, seguramente mucho mejor que yo. Y con esto ya me despido. Por favor, como digo siempre,
suscribiros al canal, que no os cuesta nada, es gratis, a mí me hacéis muy feliz, darle a me gusta, compartir y si queréis dejarme en los comentarios otros sitios a los que yo poder visitar, por favor dejármelo ahí abajo que yo lo echo un ojo. Y nada más, con esto ya me despido, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!